Fuego bajo el hielo. Capítulo 34. El lobo y su compañera de vida. Mientras Candy amamantaba al pequeño James, Terry había rodeado sus hombros con un brazo. Con la mano libre, le acarició la mejilla con mucha suavidad. ¿Es cierto que deseaste que ardiera en los fuegos del infierno? Creo que hubiera sido más efectivo que hubiera rezado a los dioses vikingos para que un hacha de guerra me partiera el cráneo. En el rostro de la joven brillaba una tierna sonrisa, viendo alimentarse a su hijo. No apartó la vista de él cuando replicó a su marido. Ciertamente, no recuerdo muy bien lo que dije en ese momento. ¿Padeciste mucho dolor?, preguntó, con notas tensas en la voz. Padecí un infierno, exclamó ella y le miró a los ojos. Pero mereció la pena, oh Terry, todo mereció la pena. El príncipe de Dumfries acarició con ternura el cabello oscuro de su hijo. Amas con todo tu corazón al nieto de un vikingo de la casa de Trondelag, señaló él. Candy le sonrió y sus ojos se cubrieron con un brillo especial mientras seguían fijos en los de Terry. Su sonrisa, su mirada, le tenían hechizado. Sintió hervir la sangre y se esforzó por reprimir el deseo, pues no habían transcurrido ni 2 semanas desde el parto. Me gusta tu padre, me gusta mucho, admitió ella. ¿De verdad? ¿De verdad? Terry sonrió cálidamente, tomó la mano de su mujer y besó la punta de sus dedos. Sus miradas se perdieron la una en la otra durante largo rato. Oh, vaya, exclamó Candy turbada. Coge a James, Terry, se está quedando dormido y tiene que expulsar el aire. El hombre tomó a la criatura y apoyó con total naturalidad su pequeña cabecita sobre el hombro. Candy se acomodó en la cama, abrumada de felicidad por el regreso de su marido y por su complacencia por su hijo. Se te da muy bien, convino ella. Y ciertamente se desenvolvía con soltura. El impresionante príncipe escocés e imponente vikingo parecía sentirse a sus anchas con el bebé en brazos. Tuve muchos sobrinos, comentó él sonriendo. Candy estalló en carcajadas cuando el pequeño James expulsó el aire y Terry le acusó de insubordinado por ensuciar el uniforme de su padre. De pronto Candy se puso seria. He tenido miedo muchas veces, Terry, reveló ella, clavando sus ojos verdes en el rostro de su esposo. ¿Miedo? De que no volvieras de la batalla. Bajó la mirada y se dispuso a acomodarse las mantas. No se atrevía a confesarle sus sentimientos. No debía. Quería decir que tú, tu padre y tus hermanos estáis bien. Tu madre se siente muy feliz y yo estoy contenta por ello, concluyó con un murmullo. Terry se había quedado completamente inmóvil. ¿Terry? James se ha quedado dormido. Le pediré a Nilsa que se ocupe de él. Abrió la puerta y al fondo del pasillo se encontraba su hermana, conversando festivamente con su hermano Asgard, quien, al advertir el semblante de Terry, enseguida dedujo que había llegado el difícil momento de comunicarle a Candy la muerte del joven Anthony. Ocúpate de tu sobrino un momento, Nilsa. La joven se apresuró a tomar al bebé mientras su hermano le daba una suave palmada en el hombro. Volvió a entrar en la alcoba y cerró la puerta. Candy permanecía sentada en la cama y le miraba con evidente preocupación. ¿Qué sucede, Terry? El hombre se armó de valor.
De nada serviría posponer el momento, ni endulzar la cruda realidad. Ningún circunloquio, por florido que fuera, mitigaría los sentimientos de culpabilidad de él, ni el dolor de ella. Anthony encontró la muerte en la batalla. Observó su reacción mientras ella asimilaba las palabras. Vio la tristeza, el dolor y sus ojos inundados de lágrimas. Te prometí que le protegería, y sin embargo fallé, confesó con voz ronca. Recibió sepultura en Escocia. No pude traerle a Inglaterra porque las circunstancias no lo permitían. Yo lo lamento muchísimo. Quiso acariciarla, brindarla consuelo, pero sabía que ella iba a rechazarle. Había amado a Anthony. Habían sentido un amor inocente, alegre y con ligeros matices de pasión. Bajo ningún concepto desearía el consuelo del hombre que había sofocado ese amor. Lo siento mucho, Candy. La contempló en silencio largo rato, sin encontrar las palabras apropiadas que decir en aquel momento. Abrumado, compungido y con la sensación de llevar a su espalda un gran lastre, avanzó cabizbajo muy lentamente hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ella. Si me necesitas, manda a buscarme. Salió y cerró la puerta. Apoyó las manos en ella y hundió la cabeza entre los brazos, al escuchar los contenidos sollozos de su mujer. Con un amargo dolor vistiendo sus facciones, se apresuró a bajar. Cuánto había deseado poder estrecharla entre sus brazos, reconfortarla y que se desahogara hasta que no quedara ni una sola lágrima en su interior. Pero ella no le necesitaba. El día comenzaba a languidecer y no le había mandado a buscar. Terry cenó con su familia y después trató de hallar su propio consuelo bajo el manto estrellado de la noche, al amparo de la soledad, sentado con un cuerno de aguamiel en un escalón del patio de armas. Cuando la oscuridad comenzaba a teñirse con tímidos rosáceos, llegó Richard y se sentó junto a él. Ambos contemplaron en silencio durante largo rato la profusión de matices en el firmamento. «Hijo, deberías subir a ver a tu esposa», le aconsejó su padre. «Ella no quiere verme». Richard hizo un ligero movimiento negativo de cabeza. «Hace mucho tiempo, cuando regresé de una batalla, tuve que darle una terrible noticia a tu madre. Uno de los reyes de Escocia, con quien ella pudo haberse casado, y sus 2 hermanos, habían muerto en la batalla el mismo día. Después de comunicárselo me marché, me mantuve lejos de ella. La dejé sola para que llorara». «¿Y entonces qué pretendes que haga yo?», preguntó Terry. «Cometí un error», convino Richard. «No quiero que tú hagas lo mismo. Corre al lado de tu esposa, abrázala y ofrécele todo el consuelo que necesita». «¿Y si ella se niega a verme?», preguntó Terry con tristeza. «No lo hará», dijo una voz cálida y melodiosa. Eleanor había llegado sigilosamente. Sonrió a su hijo y se quedó de pie detrás de su marido. «Estoy segura de que tu esposa desea verte. Te necesita a su lado, tanto como yo necesité a tu padre. Ve con ella, Terry». Las palabras de sus padres parecían haber disipado sus dudas. Se levantó, entró a la casa, subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de la alcoba antes de abrirla. El alma se le cayó a los pies. Candy se encontraba en la cama. Sus ojos estaban enrojecidos y empañados por las lágrimas. Avanzó hacia ella, la tomó en brazos y la llevó junto al hogar, donde las llamas crepitaban como lo hacía su corazón en esos momentos. La abrazó con mucha ternura y delicadeza. Candy le rodeó la cintura con los brazos, apresada nuevamente por sollozos, y apoyó la cabeza contra su pecho. Con el pulgar le levantó el mentón y besó gentilmente sus mejillas, bañadas por las lágrimas. La apartó los rizos de la cara
y dijo con voz muy dulce: «Mi amor, deja que te abrace». Ella le estrechó con más fuerza y comenzó a temblar. Preocupado, Terry la preguntó qué le sucedía. «Me aterra la idea de que me abandones, de que te alejes de mí», balbuceó ella entrecortadamente. Él la contempló con una cálida sonrisa largo rato. La besó la frente antes de decir: «Jamás, nunca, mi amor». Terry se sentó y la acunó en su regazo, y Candy volvió a buscar solaz, apoyando la mejilla contra el calor del torso de su marido. Lanzó un suspiro y sintió la pesadez de los párpados. Al momento se le habían cerrado los ojos. Durmieron abrazados las escasas horas que quedaban hasta el amanecer, cuando Nilsa apareció con el pequeño James, hambriento y muy ruidoso. Un nuevo día se abría paso y el temporal había comenzado a amainar, pensó Terry. Y el paso de la tormenta tal vez supusiera un nuevo comienzo para ellos. Tal vez, se dijo. El transcurrir de los días trajo consigo la llegada de las fiestas navideñas. Y Candy comprobó sorprendida que su nueva y enorme familia las celebraban fieles al rito cristiano. Terry obsequió a Candy con una hermosa pulsera de diseño nórdico, recubierta de oro y con 2 brillantes esmeraldas engarzadas en la parte más ancha. Por su parte, ella correspondió con una exquisita daga, comprada a uno de los mercaderes ambulantes que portaba tesoros vikingos, adquiridos en las frías tierras del norte, y una cálida y hermosa capa bordada con hilos de oro, que ella misma había confeccionado en los largos meses en que él se encontraba inmerso en la batalla. Fueron unas fiestas colmadas de felicidad para Candy. Se había integrado por completo en la familia de Terry, a la que adoraba, y terminó por rendirse a la belleza de Dumfries, tanto que le resultaba difícil recordar que había detestado la idea de viajar hasta allí. Por el contrario, 2 hechos en particular perturbaban su tranquilidad y empañaban su dicha. En primer lugar, la prematura muerte de Anthony en suelo extranjero, aunque indirectamente por causa de ella. En segundo lugar, las horas que pasaba en soledad y las dedicaba a pensar en la muerte de Anthony. Sí, en la más espantosa soledad, ya que después de aquella primera noche que Terry la consoló tras comunicarle el fallecimiento de Anthony, su marido había tomado la decisión de mudarse a la habitación contigua, excusándose en que no quería causarles molestias a ella y a James. El pequeño continuaba siendo la luz de su vida, el refugio hallado en mitad de una feroz tormenta. Afortunadamente, contaba con la compañía de Nilsa, de edad similar a la suya, y que se había convertido en una gran amiga para ella. Y Richard, quien a veces parecía rugir en lugar de hablar, aunque con más frecuencia utilizaba un tono afable y cariñoso para hablar con ella. Eleanor, siempre con una sonrisa en los labios, la trataba como a una hija más y mantenían largas conversaciones ante el calor del hogar. Ciertamente a Candy le agradaban todas las personas que componían la gran familia de su marido. Era un hogar colmado por las risas y la alegría, aunque también la tristeza se había instalado en alguna ocasión allí, como cuando murió Munro Baker. Todos estaban muy unidos en las tristezas y en las alegrías, y quizás esa incondicional unión confería un encanto especial a aquel hogar. Allá cuando el mes de enero mostró su cara más cruel e inclemente, Terry comenzó a salir a cabalgar y a ejercitarse casi a diario. Los navíos habían sido reparados de los pequeños desperfectos sufridos y eficientemente aprovisionados para el viaje hacia Inglaterra. Candy tuvo la certeza de que su marido estaba bastante más entusiasmado que ella por zarpar. La fecha finalmente se había fijado para finales de ese mismo mes. Cuando Candy lo supo, se presentó en la habitación que ocupaba su marido para manifestarle su desacuerdo con ese prematuro viaje.
Terry, creo que deberíamos esperar. ¿Pretendes llevar a James a través de un mar gélido y azotado por el viento? No, debemos posponer el viaje. No se puede, contravino él con voz impaciente. Terry estaba sentado frente al hogar, afilando su espada. Candy resopló y él alzó la vista hacia ella, sus ojos vestidos por un azul frío y distante. Nada había cambiado, pensó ella con amargura. Su marido seguía siendo el dueño de su destino, y ella no más que una posesión para él, pese a que amaba a su hijo. Le prometí mi ayuda a Albert, explicó Terry. Le abandoné para luchar al lado de mi tío. Sé que él lo comprendió. Planea atacar a Guthrum en primavera y debo estar con él. No podemos demorar el viaje. Pero, Terry... Esposa, se trata de mi honor. Di mi palabra. ¿Tan venerable es la muerte?, preguntó dramáticamente la joven. Ciertamente, así es, milady. Morir honorablemente es el único camino que un hombre puede andar para entrar en las salas del Valhalla. Candy abandonó la alcoba, sin llegar a discernir si se sentía furiosa, impotente o afligida. La barrera del silencio se interpuso entre ambos en los días sucesivos. El cielo estaba encapotado la mañana en que partirían. Pese a que el mar se agitaba con furia, la joven agradeció que el viento hubiera amainado. Antes de partir, intentó que su suegro hiciera cambiar de parecer a su esposo en cuanto a poner rumbo a Inglaterra de inmediato. Richard la sonrió afablemente, pero no la sirvió de ayuda. Hija, tu esposo debe regresar a Inglaterra. Es su deber estar junto a Albert. Conquistó su tierra, te tomó a ti por esposa y tiene un hermoso hijo. Está obligado a regresar. Pero, Richard... Conserva la calma. Todo saldrá bien. Kendrick ha augurado un viaje tranquilo y sin contratiempos. Y como habrás podido comprobar, él nunca se equivoca. Creo que le voy a echar de menos. ¿Kendrick vendrá con nosotros? Richard sonrió y asintió firmemente con un movimiento de cabeza. La estrechó en sus brazos y la besó en la frente. Ha llegado el momento. Tu esposo hace lo que debe. Si alguna vez deseas regresar, si nos necesitas, no dudes en venir. No hay distancia suficiente entre tú y nosotros. Se marchaban sin remedio. La consoló el buen augurio que había arrojado Kendrick. No obstante, si el druida estaba tan convencido de que nada malo ocurriría, ¿por qué se había empeñado en acompañarles cuando su corazón pertenecía a Escocia? Toda la familia al completo acudió a despedirles. Candy se abrazó fuertemente a Eleanor, quien le aseguró que les esperaban tiempos felices y que más pronto que tarde volverían a verse. Candy le agradeció por su hospitalidad y volvió a expresarle sus condolencias por la pérdida de su padre. Realmente pienso que mi padre esperaba la hora de su partida desde el día que falleció mi madre, afirmó. Ahora están de nuevo juntos y nos protegerán a todos. Cuida de mi hijo y mi nieto Candy. ¿Cuidar de Terry? ¿Quién era capaz de hacer eso?, pensó Candy, sintiéndose ridículamente insatisfecha. Besó a su suegra en la mejilla y ésta le sujetó el cuello de piel de su capa en torno al cuello, mientras Inga se despedía de ella y la entregaba a James. Fue en ese preciso momento cuando Candy se enteró que Nilsa había decidido acompañarles, hecho que la alegró de sobremanera. Al abordar al navío de su marido, Candy vio a Kendrick despedirse de Eleanor. El anciano la abrazaba paternalmente, como si ella fuera su hija. Después subió a bordo. De igual modo que lo hiciera en el viaje de ida, se acomodó en la popa del barco. Candy advirtió que Nilsa había subido a bordo de la nave de Duncan. Comenzaron a resonar las voces de los marineros y las órdenes de los capitanes y contramaestres, y en esa mañana gris y apática, contempló con tristeza cómo iba desapareciendo lentamente en la distancia la espléndida fortaleza de Dumfries, donde creyó vivir el sueño de ser amada. Se volvió hacia Kendrick, que la miraba con atención. Todo saldrá bien, muchacha, la aseguró.
Candy le creyó y le sonrió. Le tomó la arrugada y vieja mano entre las suyas, sin dejar de preguntarse por qué les acompañaba en el viaje, aun cuando sus muchos años contraindicaban que lo llevara a cabo. El mar había cobrado más bravura y zarandeaba la embarcación cual liviana hoja en medio de un vendaval. El viento gélido y húmedo castigó los cabellos y el rostro de Candy. Cada parte de su cuerpo temblaba de frío. Habían transcurrido más de 2 horas cuando Terry finalmente se acercó a ella, dejando a Bradford al mando de la proa dragón. «¿Te está resultando más apacible esta travesía que la anterior?», preguntó Terry. Candy pensó que su pregunta era mera cortesía. Su voz la sonó fría y distante. «Me está resultando francamente apacible. Soy una excelente marinera, siempre y cuando no lleve una criatura en mi vientre». «¿Qué puedo decir? Si me hubieras informado de tu estado, milady, podría haber tratado de hacer una travesía más cómoda». Dicho eso, se alejó para retomar el mando en la proa. Candy centró su atención de nuevo en Kendrick. Vio que sonreía y al mismo tiempo percibió unas notas tristes en sus viejísimos y cansados ojos que le inquietaron. «¿Te sientes bien, Kendrick?» «Sí, solo algo triste». «¿Por qué?», preguntó con preocupación. «No volveré a ver Escocia». «Por Dios, no digas eso», le pidió Candy, estremecida. «No deberías decir la verdad». «Soy muy viejo, Candy, demasiado viejo». «No es cierto», exclamó con voz quebrada. «Yo te necesito». «Y estaré a tu lado mientras me sigas necesitando», aseguró, y a continuación cambió drásticamente de tema. «A veces tiene un temperamento difícil». «¿Terry?», Kendrick se encogió de hombros. «Parece un lobo enjaulado con su presa, deambulando por el barco. Me pregunto qué le hace estar tan tenso e inquieto». «En efecto, un lobo. ¿Sabías que los lobos se aparean de por vida con una única compañera? Si uno pierde a su compañera, deambula por los montes aullando su dolor y su rabia». «Pero dime, ¿en verdad ama el lobo a su compañera?» «Este lobo se enamoró hace muchos años. Ella encontró la muerte y le vi sufrir y deambular hasta que te encontró a ti. Pero entonces fue distinto. Era otra vida, otra época. No creo que él alcanzara a comprender su significado hasta ahora. El lobo es manso y dócil en tus manos, Candy. Tan solo necesitas darte cuenta».